uniformemente a través de toda la barra de plástico, ¿sí? Entonces, si tiene una cierta longitud L, entonces lo que tenemos es que podemos hablar de una carga por unidad de longitud. Entonces, hay una densidad de carga vamos a llamarle ρ, que va a ser igual a la carga total por unidad de longitud, ¿sí? Por lo tanto, si queremos encontrar la carga asociada a una cierta delta L, pues entonces tendríamos que, si suponemos que la densidad es constante, o sea, se reparte en forma constante, entonces esto sería equivalente a delta Q entre delta L, porque estamos suponiendo que hay una distribución uniforme de la carga. Por lo tanto, si queremos encontrar la carga asociada a una longitud delta L, pues esa delta Q sería simplemente ρ por delta L. Bueno, entonces, puesto que en el problema se nos indica que hay que aplicar la ley de Gauss, hay que recordar algunas cuestiones físicas importantes. Recuerden que lo que hemos dicho cuando suponemos que trabajamos con un cable de longitud infinita, es que en la realidad pues no existen los cables de longitud infinita. Entonces, solamente existen cables que son muy largos en comparación al cilindro o a la parte de la barra que estamos considerando. En este caso, si tenemos la barra así, un sector de la barra así, entonces, ¿qué superficie gaussiana proponen ustedes para encontrar el campo? ¿Recuerden cuál es la fórmula del teorema de Gauss? Integral de E punto ds es igual a la carga entre epsilon 0, ¿sí? Entonces, si queremos encontrar el campo, es necesario que podamos sacar el campo de la integral, ¿sí? De otra forma, no se puede, no funciona la ley de Gauss para encontrar el campo. Bueno, entonces, en este caso, ¿qué suposiciones tendríamos que hacer acerca del campo? ¿Cómo va a ser el campo? A ver. ¿Constante? Constante, pero ¿en qué punto? O sea, por ejemplo, aquí, el campo. Como aquí, el campo. Si la carga es negativa, ¿hacia dónde iría el campo? Hacia adentro de la barra. Ok, entonces el campo sería así. Y en este punto, ¿cómo sería el campo? Igual. Igual, exactamente. Entonces, ok. Entonces estamos utilizando esa suposición de que dada la simetría que implica que la barra sea muy larga, pues entonces el campo va a ser así. Por lo tanto, lo que se antoja, pues es poner aquí una superficie gaussiana. Que sea así. Así. Entonces, ya sabemos que el campo apunta hacia la barra, que es constante, y entonces ya fácilmente podemos sacar a la E de la integral y reducir todo el problema a encontrar
la superficie. Pero la superficie de un cilindro, ya la hemos discutido otras veces, es una superficie que se aprendieron desde primaria. Entonces, simplemente encuentran la superficie lateral, porque no importan las superficies de la base ni de la altura de ese cilindro. ¿Por qué? Porque el campo ahí no tiene componente que entre a la superficie. Fíjense esto, es importante. En esta superficie de aquí, el campo no entra. Aquí tampoco entra porque siempre es paralelo al plano de la superficie. Por lo tanto, todo se reduce a esto. Y entonces, ¿qué carga pondríamos aquí? Si esta integral es igual a la carga que encierra el cilindro, y si el cilindro tiene una longitud delta L, ¿cómo encontraríamos la carga que encierra el cilindro? Un delta Q. ¿Sería cuánto? A ver, ¿cuánto sería la delta? Delta Q. ¿Pero cuánto sería la delta Q? A ver. Rho por delta L. Rho por delta L. Rho por delta L. Todo eso entre epsilon. Pero en este caso, fíjense cómo no estamos trabajando en el... Bueno, sí estamos... si suponemos que fuera del cilindro fuera de la barra de plástico, hay un vacío, pues entonces le corresponde la permitividad epsilon 0. Por lo tanto, ya de aquí fácilmente se despeja el campo. No vamos a resolverlo, esto se los dejo a ustedes. Pero, pues ya tenemos todo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro ya? O sea, ya planteamos el problema, ya nada más es cuestión de resolver esto matemáticamente. Bueno. Ahora, fíjense cómo calculamos el campo solamente en una parte del cilindro. En la realidad, para que esto tenga un sentido físico, si el cilindro tiene una cierta longitud finita, digo, si la barra de plástico tiene una longitud finita, tiene sentido que calculemos el campo en la superficie de cilindros de este estilo. ¿Sí? En ese tipo de cilindros. Pero no tiene sentido que apliquemos la ley de Gauss para cilindros que estén así. ¿Sí? O sea, en los extremos, la ley de Gauss, aunque sigue siendo cierta, o sea, en este cilindro sigue siendo cierto que la integral cerrada de punto ds, perdón, aquí también es cerrada, es igual a la carga Q entre epsilon 0. Pero de aquí, para este cilindro, evidentemente que el campo no es constante aquí, 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 o aquí, aquí, aquí. En este caso, por ejemplo, incluso, como la carga es negativa, tendríamos componentes que entran a la carga negativa, ¿sí? Y entran de una forma irregular. Entonces, en este caso no tenemos el caso tan bonito de aquí, que el campo es así. Muy bien comportado, ¿no? ¿Sí? Fíjense cómo estas dos situaciones son muy diferentes. Esto funciona para cuando estamos cerca del cilindro y estamos alejados de los extremos, y esto también es cierto, pero no podemos calcular el campo a partir de la ley de Gauss, porque es muy irregular en la superficie del cilindro. De hecho, calcular
cómo es la distribución del campo eléctrico en los extremos de una barra cargada, sea un dieléctrico o sea un conductor, es un problema matemático muy complicado, ¿sí? Por eso, usualmente, siempre escogemos pues, situaciones como de este estilo. Ahora, se van a escoger este tipo de situaciones porque es lo más representativo del campo con respecto a una barra. En realidad, lo que nos importa básicamente es lo que ocurre con la mayor parte de la superficie. Y en general no nos importa mucho lo que ocurre en los extremos. Bueno, esto es lo que podríamos decir con respecto a este problema. ¿Queda claro? Por favor, respondan. Sí, sí queda claro. Bueno, vamos con el segundo problema. Sí, perdón. Sí, queda claro. Ok. Bueno, el segundo problema. Dice, una delgada hoja de papel tiene un área de 0.25 metros cuadrados y está orientada de tal modo que la normal a la hoja forma un ángulo de 60 grados con un campo eléctrico uniforme de magnitud 14 newton sobre coulomb. Calcule la magnitud del flujo eléctrico a través de la hoja. A ver, vamos a visualizar ese problema. Esta es una delgada hoja de papel con una área de 0.25 metros cuadrados, orientada de tal modo que la normal a la hoja forma un ángulo de 60 grados con un campo eléctrico uniforme de cierta magnitud, ¿no? Calcule la magnitud del flujo eléctrico a través de la hoja. Bueno, vamos a ver cómo sería eso. Vamos a tener aquí la hoja. Tiene la normal. Y hay un campo eléctrico que forma un cierto campo, un cierto ángulo, teta, con respecto a la normal. Entonces, la hoja tiene una determinada área, ¿sí? Una área A. Y nos piden que calculemos el flujo eléctrico. ¿Cómo lo calcularíamos? Aquí tenemos la ventaja de que el campo eléctrico es constante. Así nos dice el problema. Es un campo eléctrico constante, orientado de cierta forma con respecto a la normal. Entonces, ¿cuál es la definición para este tipo de casos en que el campo es muy regular del flujo eléctrico? La integral del campo por el diferencial de superficie. Es el campo, punto, Bueno, sí. el área, ¿no? ¿Sí? Donde el vector área es la magnitud del área por un vector unitario en la dirección perpendicular al plano del área. O sea, en este caso tendríamos que así está nuestra hoja. Que aquí está el área. Y aquí tendríamos un vector unitario. ¿Sí? Entonces, así es como se define el flujo. Entonces está muy sencillo porque E punto A qué es igual en términos de la geometría. A la magnitud de E por la magnitud del área por el coseno del ángulo. Exactamente. Entonces no hay ningún problema. Tenemos aquí el ángulo que es teta y ya no hay ningún problema, ¿no? ¿Sí? Es más para recordar
cosas que ya hemos visto. Bueno, vamos a pasar al siguiente problema. No hay ninguna. Bueno, la parte 3. Dice, una lámina plana tiene forma rectangular con lados de longitud 0.4 metros y 0.6 metros. La lámina está inmersa en un campo eléctrico uniforme de magnitud 75 newton sobre coulomb, dirigido a 20 grados con respecto al plano de la lámina. ¿Sí? Encuentre la magnitud del flujo eléctrico a través de la lámina. Bueno, si se dan cuenta, ahí al lado hay un dibujito en la que muestra el campo eléctrico, ¿sí? Y el ángulo que forma, no con la normal, sino con la superficie de la placa. Entonces, es parecido al problema anterior, excepto que ahora, ¿cuánto sería el flujo? O sea, la normal, a ver, vean en el dibujito de la derecha, ¿hacia dónde apuntaría el vector unitario? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, el ángulo del campo E no es con respecto al vector unitario, sino con respecto a la superficie. Por lo tanto, el flujo, dado el área, que es muy sencillo calcular, ¿a qué sería igual? El campo eléctrico por el área, por el seno de 20 grados. Exactamente, el seno de 20 grados, ¿sí? Pero no, vamos a ver, cuidado. El ángulo que forma el campo eléctrico con la normal, ¿a qué es igual? Sería más bien por el coseno de 70, ¿no? Coseno de 70 grados, ¿sí? El coseno de 70 es igual al seno de Sí, 20. perdón, sí, tienes razón, sí. Son equivalentes las dos, o el seno de 20 o el coseno de 70. Bueno, ok. Vamos a pasar al siguiente. Si una carga puntual de 1.84 microcoulombs está en el centro de una superficie gaussiana cúbica que tiene de lado 55 centímetros, encuentre el flujo eléctrico a través de la superficie. A ver, vamos a analizar. Está una carga puntual con una determinada magnitud y está en el centro de una superficie gaussiana cúbica, o sea, está en el centro de un cubo que tiene un cierto lado. Entonces nos piden calcular el flujo eléctrico a través de la superficie. ¿Cómo estaría el problema? Bueno, dibujamos el cubo. Y aquí en el centro del cubo está la carga. Entonces, evidentemente que por sus lados, si es una carga positiva, no recuerdo si es positiva o negativa, bueno, fíjense, ¿qué va a pasar en los lados? Bueno, en este lado va a salir un campo eléctrico así, pero a medida que nos alejemos de esta línea, pues el campo eléctrico solamente en esta línea va a apuntar así. Y así. ¿Sí? Y lo mismo aquí abajo. Entonces, el campo eléctrico pues, tiene una diferente orientación dependiendo del punto en el cual estemos analizando la diferencial de flujo. Y entonces, desde este punto de vista, matemáticamente es complicado obtener el flujo en el área, en la superficie de los lados.
pues encontrar E punto ds para este plano, pues es complicado porque el campo no es constante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sería complicado. Entonces, ¿cómo le damos la vuelta al problema para encontrar el flujo que sale de todas las 6 caras? ¿Podemos considerar una esfera? ¿Una cara? Sí, sí, claro. ¿Una esfera? Una esfera, pero aquí no, esto no es una esfera, es un cubo, ¿no? Bueno, una esfera que encierre el cubo. Sí, pero, a ver, vamos a ver. Si hacemos esto, está nuestro cubo, y encontramos una esfera, y trazamos una esfera que encierra el cubo, lo que encontraríamos es el flujo en la superficie de la esfera. Pero lo que nos piden es el flujo en la superficie del cubo, no sobre una superficie esférica. Entonces, ¿cómo le hacemos para resolver esto? A ver, esto no nos funciona porque, les digo, podemos calcular el flujo en una esfera, es muy sencillo, pero lo que nos piden es el flujo sobre esta superficie y esta, y esta, y esta, todas las superficies de las caras del cubo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Podremos calcularlo en uno y ya después, como es simétrico, multiplicarlo por 6? Sí, podemos calcular en una cara, pero matemáticamente es complicado porque la orientación del campo y la magnitud del campo van cambiando. ¿Por qué van cambiando? Porque no es lo mismo este punto en el cual este punto está cerca de la carga que este otro punto en el cual cambia la distancia de la carga al punto y además cambia la orientación. Y lo mismo en este punto de aquí. Está más lejano que los demás y cambia la orientación y cambia la magnitud. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues sí podríamos hacer lo que dice el compañero, pero sería muy complicado. Tomar en cuenta que el campo en cada punto cambia de orientación y cambia de magnitud. Entonces, ¿cuál sería la forma más sencilla para encontrar esta integral? Digo, la podríamos intentar, como dice su compañero, está muy bien. Pero ¿no hay una forma más sencilla para resolver esto? Usando un diferencial de carga. Pero la carga es puntual. O sea, no es un volumen ni una superficie la que ocupa la carga. Si no es un punto, es puntual. A ver, ¿qué nos dice la ley de Gauss? Que esta integral de superficie es igual a ¿qué? La carga, La carga sobre epsilon 0. ¿Y conocemos la carga? Sí. 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 ¿Y conocemos el valor de la permitividad? Sí. También. Pues entonces... Solo dividimos entre 6, ¿no? Entonces esta integral se convierte en algo tan sencillo como dividir la carga entre epsilon 0, sin necesidad de enfrascarnos en cálculos complicados matemáticos sobre cada una de las 6 superficies. Simplemente calculamos esta parte y ya resolvíamos el problema. ¿Se dan cuenta que calcular esto es equivalente a esto? Y entonces, esto evidentemente que es mucho más sencillo que esta parte.
¿sí? Y entonces ya se resuelve el problema. El flujo eléctrico en las 6 caras es simplemente igual a Q entre epsilon 0. Y ya. Si la carga no estuviera en el centro del cubo, ¿también aplicaría? También aplicaría. A ver, es una pregunta interesante. Es una pregunta muy interesante. Si tenemos el cubo así y la carga aquí y nos piden calcular el flujo en todas las caras, pues matemáticamente sería un problema muy complicado, porque además hay una asimetría terrible. No es lo mismo el flujo en esta cara que, por ejemplo, en esta cara lateral. ¿Sí? Pero sigue siendo cierto que la integral cerrada a lo largo de las 6 caras del cubo es igual a Q entre epsilon 0. ¿Sí queda bien la respuesta? Sí. Sí. Y es necesario también. Sí, entonces vean que es muy bonito porque esta carga la podemos poner en cualquier lado. Puede andar bailoteando la carga por todos lados y sin embargo, pues este término no cambia de valor y sigue siendo cierta la ley de Gauss. Bueno, yo no aplicaría si la carga estuviera afuera del cubo, ¿verdad? Ah, claro, si estuviera fuera del cubo, entonces la integral cerrada de E punto ds sería que, ¿cuánto? Si la carga estuviera aquí. 0. 0. No, ¿cero? 0, porque porque el cubo la Ah, superficie cerrada del cubo no encierra carga. ¿Sí? ok. Bueno. Es interesante esto porque lo que nos dice es que el flujo es 0. Desde el punto de vista de lo que entra y lo que sale, fíjense, cuando encerramos una carga, sea positiva o negativa, en cualquier punto sobre una superficie cerrada, si es positivo, en todas las cargas, en todas las caras, va a salir el campo. En todas las caras va a salir el campo, ¿sí? Si es negativo, la carga, sobre cada punto de la superficie va a entrar el campo, porque es negativo la carga. ¿Sí? Pero si tenemos una superficie cerrada, un cubo, ya que estamos trabajando con un cubo, y tenemos una carga aquí, entonces el flujo va a ser 0. Va a ser 0. Déjenme correr aquí. Uy. Bueno, entonces, si la integral del flujo es 0, ¿qué pasaría entonces con las líneas de campo que entran y con las líneas de campo que salen? Aquí, por ejemplo, evidentemente que en esta cara el campo va a entrar. Está entrando el campo. Pero en esta cara, ¿qué pasa con el campo?
¿Qué pasa con el campo generado por esta carga? Sale. Sale. ¿Sí? Sale. Y lo interesante es que todo el campo que entra es exactamente igual a todo el campo que sale. ¿Sí? Entonces, pues es una consecuencia esto. Una consecuencia de que el campo, de que la carga sea adentro cero, quiere decir que todo el campo que está entrando por sus caras es el mismo campo que por otras caras está saliendo. Fíjense qué diferente situación. ¿Sí? Si es positiva, necesariamente está saliendo campo de cada cara. Si es negativa, necesariamente el campo está entrando en cada una de las caras. Pero si la carga está afuera, necesariamente todo el campo que entra es igual a todo el campo que sale. Miren, es muy bonito este teorema, porque lo que nos dice es que haciendo medidas de campo en la superficie, que es justamente esto, aquí estamos midiendo campo en la superficie, podemos saber lo que pasa dentro de esta superficie cerrada. O sea, esto pasa en la superficie, esto pasa dentro de la superficie. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Les repito, es muy parecido a lo que uno hace cuando le envuelven un regalo en una caja cerrada. Si uno es impaciente y curioso, pero no le dan permiso de abrir la caja, entonces, a ver, recuerden cuando era niño y si es que les regalaron alguna vez algo, ¿sí? De sorpresa. ¿Qué harían con la caja cerrada para imaginarse lo que hay adentro? Agitarla. Agitarla. Pero al agitarla, ¿qué les llegaría? ¿Un sonido? El sonido. ¿Y el sonido de dónde viene? Pues de adentro. ¿No? De las vibraciones que se A ver, produce ¿de dónde viene al el sonido? golpear el objeto. De la caja, ¿no? De la tapa, ¿no? O sea, ustedes al golpear con el objeto que tengan adentro, vamos a hacer el dibujo. Es una pelotita, supongamos. La agitan. Choca contra la tapa. Y desde la tapa se generan ondas de sonido. ¿Sí? Entonces ustedes con su oído están escuchando lo que sale de la superficie de la caja cerrada para saber lo que hay adentro. Pero el sonido no sale el sonido no sale del objeto. El sonido sale de la superficie de la caja. ¿Está claro? Sí. Es un ejemplo interesante. ¿Sí? O sea, estamos haciendo un análisis físico de un hecho trivial, ¿sí? Pero que sirve para ilustrar, pues, lo interesante que es esta ley. Les repito, investigando lo que pasa en la superficie, sabemos lo que hay adentro. Bueno, faltan 5 minutos y nos vamos a ver dentro de 5 minutos, ¿sí? Bueno, ahorita que se suspenda la sesión, nos dejamos que pase 5 minutos. Bueno, en lo que se cierra esta sesión, vamos a ver una aplicación impresionante de la ley de Gauss.
que ya le habíamos mencionado en otra ocasión. Tenemos ya no cajitas ni nada de cosas ficticias. Sino tenemos a la Tierra, ¿sí? De la Tierra, lo que nos interesa es saber si tiene una carga positiva o una carga negativa en su conjunto. Es una esfera gigante de 6,300 metros de radio, ¿sí? 6.3 kilómetros, no, 6,000 kilómetros de radio. Bueno, algo gigantesco. ¿Y qué es lo que podemos medir? ¿Podemos medir directamente la carga de la Tierra, siendo que es una cosa tan gigante? A ver, respóndanme. Sí. ¿Sí? ¿Cómo sería? Pues creo que ya lo habíamos platicado, pero con el campo eléctrico de la Tierra y con los satélites, ¿no? Podrían captarlo y de ahí saber la carga de la Tierra. Exactamente. Lo que podríamos medir de la Tierra no es su carga directamente, sino lo que podemos medir es el campo eléctrico de la Tierra en cada uno de sus puntos, etcétera, ¿no? ¿Sí? Y entonces le aplicamos la ley de Gauss y entonces conocemos la carga de la Tierra entre epsilon 0, porque estamos midiendo el campo en el aire que tiene una permitividad semejante a la del vacío. Entonces vean cómo midiendo el campo eléctrico de la Tierra, que ese sí podemos tener acceso mediante satélites, podemos saber la carga que tiene la Tierra, ¿sí?